Bienvenidos a la sección número 3 de nuestra serie, La profecía de Daniel 11. Decía que el texto continúa, dice, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, los anteriores, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el rey de Grecia. Leemos de nuevo. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el rey de Grecia. ¿Quién es este cuarto rey? ¿Cuán grandes fueron sus riquezas? ¿Y a quiénes, cuándo y cómo levantó contra Grecia? Se refiere a Jerjes, 486 al 465 a.C., conocido en las escrituras como Asuero, el esposo de la reina Esther, el mismo que se menciona en Esdras 4:6. Aunque gobernaron en total 12 reyes persas, incluido el impostor, el pseudo Esmerdis, se señala a 3, antes que surja el cuarto, de grandes riquezas. De alguna importancia es aclarar aquí que el Asuero de los libros de Esdras y Esther no es el Asuero de Daniel 9:1. El de Daniel 9:1, fue padre de Darío el Medo. Algunos sostienen que el así llamado cuarto rey era en realidad el último de los 3 que habrían de surgir. Computan a Ciro como el primero de los 4 y omiten al falso Esmerdis porque no era de un linaje legítimo y por haber ocupado el trono solo unos pocos meses. Pero esto es un error, porque el texto dice, he aquí que aún habrá 3 reyes. Es decir, a partir del momento histórico en el que vivía Daniel, y ese momento histórico era durante el reinado de Ciro. Es decir, Ciro reinaba cuando Gabriel le dio a Daniel esta profecía. Estoy comunicando el punto. Por lo tanto, él no debe ser incluido entre los 3 reyes que aún habría. Es claro que la profecía se refería a los que seguirían después de Ciro. Y que, puesto que Ciro reinaba cuando Gabriel le dio a Daniel esta profecía, deberíamos contar a su hijo Cambises como el primero de los 3. Por otro lado, algunos estudiosos de Daniel 11 han dicho que el autor no conocía bien la historia persa, porque no prosiguió a la enumeración y caracterización de los reyes persas después de Jerjes. Los reyes persas después de Jerjes primero, que gobernó del 486 al 465 a.C., fueron Artajerjes I Longímano, Jerjes II, Darío II, Artajerjes II, Artajerjes III, Arces y Darío III. Pero esta observación de que este dato de Daniel indica que Daniel ignoraba la historia de Persia, esta observación pasa por alto un punto. El propósito de la profecía no era dar un recuento completo de la historia persa, sino trazarla hasta el punto en el cual el siguiente poder sube al escenario histórico. Puesto que Jerjes fue quien a la postre trajo los griegos a la prominencia en la política del Oriente Próximo, no era necesario que la profecía recitara la historia persa más allá de ese punto. La profecía entonces cambia el enfoque hacia el nuevo poder en el escenario a fin de llegar al surgimiento y a la caída de estos reyes y reinos. No puede inferirse de aquí que el profeta conociera solo 4 reyes de Persia, de los que Jerjes fue el último. Lo que sucede es que como la inspiración no estaba interesada en
particular en la historia de todos los reyes de Persia, prefirió mencionar 4 en ocasión de la relación del cuarto rey, Jerjes, con Grecia, cuya interferencia en Palestina intentaba narrar con amplitud. Y el texto sigue diciendo, se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Se refiere a Jerjes, cuyas riquezas eran proverbiales. Persia llegó a su mayor gloria y mostró su poder más grande en su invasión a Grecia en el año 480 bajo Jerjes. La ostentación era característica en Jerjes. El enorme ejército con que invadió a Grecia se caracterizaba por un despliegue inútil e innecesario. Autores de esa época de diferentes nacionalidades comentaban la fabulosa riqueza de Persia. Entre las glorias del palacio persa estaban las paredes tapizadas de oro, las columnas de mármol y ricas colgaduras, un árbol y un emparrado de oro. Jerjes fue uno de los más ricos de los monarcas persas. Es el riquísimo monarca presentado en el libro de Esther y mencionado en Esdras 4:6. Las riquezas de Jerjes se describen en Esther 1, del 3 al 7. Dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Es lo que dice el texto bíblico. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, dice además Daniel 11, levantará a todos contra el rey de Grecia. En su gran campaña en contra de Grecia, desde el 481 hasta el 479 a.C., con un ejército de probablemente 200,000 hombres y una flota de muchos cientos de naves recogidas por todo su imperio inmenso, Jerjes intentó desesperadamente vengar la humillante derrota sufrida por su padre Darío I en la batalla de Maratón en el 490 a.C. Pero su ejército fue derrotado al norte de Atenas, en Plateo, en el 479 a.C., justo después que su flota fuera destruida en Salamina, al oeste de Atenas. En las guerras persas, el historiador griego Heródoto describe las sesiones de planificación para una gran invasión, a la que también se hace referencia en Esther 1:4, como una serie de deliberaciones que duraron 180 días. Whitcomb, citando a Heródoto respecto a este levantamiento contra Grecia, que nos menciona el texto bíblico, dice, Jerjes, estando a punto de emprender la expedición en contra de Atenas, convocó una asamblea de los príncipes de más rango entre los persas para conocer sus opiniones y para exponerles sus propios designios. Así, cuando aquellos hombres estuvieron reunidos, el rey les habló así: mi intento es tender un puente sobre el Helesponto y pasar un ejército por Europa contra Grecia, para con ello conseguir venganza sobre los atenienses por los males que ellos cometieron contra los persas y contra mi padre. Por su parte, el historiador Hendrik van Loon, en su Historia de la Humanidad,
da una detallada descripción de tal esfuerzo militar de Jerjes contra Grecia. Van Loon dice que el año 481 apareció en Tesalia, provincia del norte de Grecia, un formidable ejército persa. En aquella hora de angustia, dice el historiador, todos los ojos se fijaron en Esparta, que era el estado griego de mayor bravura y poderío militar, y en cuya dirección se confiaba. Algunas ciudades, sigue diciendo, no se quisieron unir en ayuda por motivos de rivalidad, pero las que estaban bien dispuestas convinieron en que el lugar más adecuado para dar la batalla era el paso de Termópilas, en una montuosa región por donde había de desfilar para dirigirse de Tesalia a la Grecia del sur. El propio rey de Esparta, Leónidas, se pondría al frente de fuerzas griegas, unos 6,000 hombres, cifra en verdad irrisoria. Los griegos pensaban mandar refuerzos que seguramente llegarían a tiempo, anticipándose a Jerjes, pero los persas llegaron antes de lo que era de esperar, y el pequeño ejército heleno vio que le esperaba el aniquilamiento. Algunos opinaron que había que retirarse, pero Leónidas dijo: retiraos si queréis, pero mis espartanos y yo hemos sido enviados para defender el paso y aquí permaneceremos. Y se libró una batalla que se recordará mientras haya memoria humana. Esa es la que van a ver descrita allí en la película 300. Sigue diciendo el historiador: duró 2 jornadas la implacable lucha, hasta que a la noche del segundo día, un traidor llamado Efialtes, conocedor de los atajos de Malis, encaminó a una parte del ejército persa entre las montañas para que atacasen a Leónidas por retaguardia. Aquella misma noche, Leónidas y los suyos yacían entre los cadáveres de sus enemigos. Perdido el paso de las Termópilas, la mayor parte del territorio griego quedó a merced de los persas. Estos marcharon a Atenas, expulsaron de la Acrópolis a la guarnición e incendiaron la ciudad. La gente huyó a la isla Salamina. Heródoto enumera a más de 40 naciones que proporcionaron tropas para el ejército de Jerjes. En ese vasto ejército estaban incluidos soldados de países tan distantes como la India, Etiopía, Arabia y Armenia. Respecto a la riqueza de Jerjes y su influencia en este levantamiento contra Grecia, William J. Dame, otro historiador, dice que si en algún tiempo en la historia del mundo algunas tropas fueron alquiladas con dinero, en ningún tiempo fue este el caso más que en el tiempo de Jerjes. Y José Astolfi agrega que durante 4 años Jerjes preparó un enorme ejército que ascendió a 1.500.000 hombres y una flota de 1.200 barcos y 3.000 transportes. Y terminamos con el versículo 2. Versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su fuerza. Y hará su voluntad, Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Jerjes fue el último rey de Persia que invadió a Grecia. De modo que la profecía pasa por alto 9 príncipes menores para introducir al rey valiente Alejandro Magno. Captamos ese punto que ya lo mencionamos antes. Se pasan por alto 9 después de Jerjes, porque no tienen que ver con el gran conflicto entre el bien y el mal centrado en el pueblo de Dios en esta tierra. Los esfuerzos de Satanás por destruirlo. Debe mencionarse entonces que Daniel no enumeró sino 4 reyes, pero haciendo esto no insinúa que nada más 4 reyes tendrían que ver con el imperio persa. Conforme con el principio
que podemos notar, se observa por otros escritores en las Sagradas Escrituras, que esto se da también. Se pasa por alto a los que eran menos dignos de mencionarse en los anales de la historia de su propio pueblo, y se habla solamente de aquellos cuyos actos afectaron más la iglesia o el pueblo de Dios de la época. Aparentemente la profecía toma a Jerjes como el punto saliente de la historia, y no puede negarse que, prácticamente hablando, los reinos de los últimos reyes de Persia no fueron tan importantes en el desarrollo de la historia ni del mundo siquiera. Por esto se nos presenta de una vez el levantamiento del reino de Grecia, no diciéndose ni una palabra acerca de aquellos reyes de Persia que no tuvieron influencia especial ni sobre Grecia, ni sobre Persia, ni sobre Israel. De consiguiente, nos hacen notar las profecías el levantamiento de Alejandro el Grande, la ruina del imperio pérsico, el carácter autocrático de Alejandro y la extensión entonces de sus dominios. Es así que la profecía salta de Jerjes en el versículo 2 hasta Alejandro el Grande en el versículo 3. Salta sobre 150 años de historia de Medo-Persia, sin ningún tratamiento adicional de los años restantes de Jerjes, ni de los gobernantes posteriores a este, entre su reinado y el de Alejandro el Grande. El muy selectivo carácter de la profecía e historia bíblica es esencial para tratar de manera decisiva acerca de las personas y acontecimientos cruciales solamente, desde la perspectiva divina, para el adelantamiento de sus propósitos en cuanto a su reino. Es importante entonces recalcar, insistir aquí en que no puede inferirse de aquí que el profeta conociera solo 4 reyes de Persia, de los que Jerjes fuera el último. Lo que sucede aquí es que, como no le interesaba en particular la historia de todos los reyes persas, prefirió mencionar 4 en razón de la relación del 4º rey con Grecia, cuya interferencia en Palestina intentaba narrar entonces ahora con amplitud. Respecto a Alejandro el Grande, el texto lo describe como un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Qué de este detalle profético halló cumplimiento también en la historia? Alejandro Magno, del 336 al 323 a.C., es conocido como un poderoso rey que gobierna sobre un inmenso imperio y aplasta toda resistencia, según la historia. ¿Quién fue este hombre? Alejandro III el Grande, rey de Macedonia, nacido el año 356 a.C. en Pela, la capital de ese reino, y muerto de paludismo en Babilonia en el 323 a.C., al regreso de una expedición fabulosa que lo había llevado hasta el valle del Indo, en las estribaciones del Himalaya. Alejandro nació en el año 356 a.C. En el 6º día del mes que los macedonios llamaban Panemos y los griegos Hecatombaion, es decir, el 21 de julio de nuestro calendario, en el palacio real de Pela, capital de Macedonia. Su madre, Olimpia, hija de Neptólemo, rey de los Molosos, un pueblo griego del Epiro, y mujer de Filipo II, rey de Macedonia, recibió el nombre de Alejandro como su tío. La historia registra que el dominio de Alejandro se extendió sobre Macedonia, Grecia y el imperio persa. Incluyó a Egipto y se expandió por el oriente hasta la India. Fue el imperio más extenso del mundo antiguo hasta ese tiempo. Su dominio fue sobre la tierra, Daniel 2:39, en el sentido de que ningún poder de la tierra era igual a él, y no porque cubriese todo el mundo, ni aún toda la tierra conocida en ese tiempo. Fue un poder mundial que puede definirse como aquel que está por encima de todos los demás, invencible, no necesariamente porque gobierna todo el mundo.
Alejandro Magno es el mismo cuerno notable del macho cabrío de Daniel 8:5, que venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, y corrió contra él, contra el carnero, Medo Persia, con la furia de su fuerza, dice el texto, y lo derribó en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Daniel 8:5-7. El macho cabrío aquí, de Daniel 8:5, se identifica como una representación de Grecia en el versículo 21, en forma directa, es decir, del imperio macedónico de Alejandro. Se dice de él que viene del lado del poniente en el 8:5 de Daniel. Esto es porque Grecia quedaba al occidente del imperio persa. Y se dice también que su actuar era sin tocar tierra, Daniel 8:5. Esta descripción de gran rapidez representa adecuadamente la asombrosa velocidad de las conquistas de Alejandro y lo completas que fueron. El verso 7 del capítulo 8 agrega que se levantó contra él, Alejandro contra el imperio persa. La idea detrás de la frase hebrea aquí es se levantó enfurecido contra él. El lenguaje de este versículo da una idea de lo completa que fue la sujeción de Persia ante Alejandro Magno y sus huestes. El poder del imperio persa fue completamente quebrantado. El país fue asolado, sus ejércitos fueron devastados y dispersados y sus ciudades saqueadas. La ciudad real de Persepdis, cuyas ruinas aún permanecen como monumento de su antiguo esplendor, fue totalmente incendiada, eliminada totalmente. Roger Caratini sintetizó las grandes hazañas de Alejandro así: el hombre era insaciable, cierto como todos los conquistadores que continuamente desean ir más lejos, y se ha hablado con razón de su sed, potos en griego, de conquistas, de grandezas y saberes. Mientras que en cuanto a su sed de poder, como César, por ejemplo, en quien ese potos queda templado por una justa apreciación de las realidades, sigue diciendo este historiador, en Alejandro se ve alimentado un cambio por su pérdida del sentido de lo real. Va a tomarse por un Arqueménida, a vestirse al modo persa, a obligar a griegos y a macedonios que le rodean a prosternarse ante él a la manera oriental. Él exigió prácticamente adoración. Él llegó a creer, nos dice el historiador, que estaba predestinado a ser amo del mundo, cumpliéndose así en la descripción del verso 3 del capítulo 11 de Daniel: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Yo les he dado un vistazo de cómo estas palabras se cumplen en la historia de Alejandro. Ustedes pueden indagar en libros de historia, de biografías de Alejandro, muchos datos más que confirmarán en forma más completa la profecía bíblica. Pero hasta allí la profecía nos indica que en la historia vamos con el reinado de Alejandro el Grande. La profecía continúa y nos corresponde ver entonces el versículo 4. El tiempo se nos fue, lo vemos en la próxima sección.